Bueno, buenas noches muchachos, espero que todos estén muy bien en sus casas, en sus hogares, espero que pues todos podamos llevar esta situación como siempre de una buena manera y que no haya ninguna necesidad, eh, digamos así, ningún elemento negativo que nos conlleve esta cuarentena, pero pues tenemos que seguir, ¿cierto? Tenemos que seguir en esto y a ambos nos los exigen a docentes y a estudiantes. Lo que vamos a ver es movimiento parabólico, lanzamiento de proyectiles, también se llama en la literatura. Ese es uno de los movimientos que tenemos que estudiar en cinemática. Antes de ello, pues vamos a ver los desempeños del segundo periodo, porque pues a partir de este momento es que vamos a comenzar a ver los temas del segundo periodo. Entonces ahí están los tres desempeños. El primero, conceptualizar los movimientos de Moore, Moa y caída libre y relacionarlos para poder sistematizar el movimiento en dos dimensiones en el marco del movimiento parabólico y el movimiento circular uniforme. Deducir el concepto de fuerza como la causa de todo movimiento, estableciendo la relación teórico-práctica que se genera a partir de las leyes de Newton y relacionar los conceptos de fuerza con la teoría rotacional básica. Las actividades de recuperación para aquellos que ya decidieron perder desde este momento, puedes desarrollar una práctica virtual donde se evidencie los conceptos cinemáticos estudiados en el movimiento parabólico y en el movimiento circular uniforme. Realizar un trabajo escrito en el cual desarrolle 10 ejercicios de planos inclinados, sencillos y dobles, calculando diferentes variables presentes. Y el último, realizar un video en el cual desarrolle y explique los conceptos de torque, momento rotacional, en figuras geométricas básicas, subiéndolo a una plataforma de divulgación en internet. Esas son nuestras actividades de recuperación para los que ya se dieron por vencido. Entonces vamos a ver el movimiento parabólico, ¿cierto? El movimiento parabólico es el cuarto movimiento que se estudia en cinemática. Sin embargo, también es el primer movimiento cinemático que se estudia en dos dimensiones, o sea, tanto en X como en Y, debido a que avanza en el eje horizontal y también tiene un recorrido vertical. Se llama movimiento parabólico debido a su trayectoria, que hace una parábola, ¿sí? Recuerden que la parábola está determinada por la función cuadrática. Y es igual a x al cuadrado más bx más c. Y obviamente la gráfica de la función cuadrática pues son parábolas. Recordemos que en este punto las parábolas, esta parábola indica que el factor a es positivo, pero los objetos no caen así, caen de esta manera. Una parábola con a negativo, o sea, esta es cuando a es negativo y esta es la que vemos. ¿Por qué? Porque en este término A es gravedad sobre 2, como lo vimos en caída libre. ¿En dónde podemos ver el movimiento parabólico? En el lanzamiento de baloncesto, en un tiro libre o una pegada de fútbol y obviamente en un deporte que a todos nos gusta, el golf. En el golf podemos ver esa parábola, ¿cierto? Esa trayectoria. Ahora, debemos tener en cuenta que en un movimiento en dos dimensiones no puede haber doble aceleración. Como es un movimiento vertical, ¿cierto? Porque cae, el cuerpo sube y cae de nuevo, pues la única aceleración que existe en un movimiento vertical es la gravedad. Es la única aceleración que puede existir. Cuando hay un cuerpo doblemente acelerado, se da el ejemplo de el tiro gemelo de Oliver y Tom. Cuando se acelera dos veces por dos puntos, ¿cierto? Dos impactos, pues hará un recorrido totalmente aleatorio y no se podrá determinar su trayectoria. Pero eso físicamente es imposible.
Por lo tanto, como consideramos en el movimiento vertical la caída libre, un movimiento uniforme acelerado con aceleración igual a la gravedad, ¿cierto? En el eje horizontal no debe hacer aceleración. Y el otro movimiento que estudiamos es el movimiento uniforme rectilíneo, que no tiene aceleración. Entonces vamos a ver estas cosas. Tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a tener un objeto que va a ser lanzado con una velocidad inicial VI. Ahora, si nosotros vemos la dirección de esa velocidad inicial, pues esperamos que la trayectoria sea esta. Teniendo en cuenta esa trayectoria, ¿cierto? Sabemos que debemos imprimir tanto una velocidad en Y como una velocidad en X. ¿A partir de qué? A partir del ángulo, ¿cierto? Va a haber un ángulo ahí de inclinación para lanzar ese objeto y que haga esa trayectoria. Vamos a analizar estos puntos que aparecieron. Esos puntos son puntos que se determinan en la trayectoria. La primera condición que vamos a ver es que en el movimiento uniforme rectilíneo la velocidad es constante. Por lo tanto, la velocidad inicial en X va a ser siempre la velocidad en X. No va a cambiar en la trayectoria. Por lo tanto, va a tener la misma magnitud en todos los puntos que ya habíamos visto. Ahora, en Y, la gravedad afecta, ¿sí? Esa velocidad inicial en Y se verá afectada. Va a ir disminuyendo hasta que llega al punto más alto. Y cuando llega al punto más alto, pues la velocidad en Y es cero, igual que en caída libre, en el punto más alto la velocidad en Y es cero, y después comienza a aumentar negativamente. Y ahí podemos ver cuáles son los vectores de velocidad que se evidencian en la trayectoria. Ahora vamos a analizar este recuadro, vamos a hacer zoom a este recuadro, ¿sí? Porque es muy importante para poder analizar el movimiento parabólico. Ese recuadro está cubriendo esto, ¿cierto? Ahora, vamos a tener una proyección de ambas velocidades, tanto de la velocidad inicial en Y como la velocidad inicial en X. Y pues obviamente nuestro ángulo. Si nosotros lo vemos, se nos parece a algo que ya habíamos estudiado, que eran vectores, ¿cierto? Es una descomposición vectorial en términos de funciones trigonométricas. Recordemos vectores. Teníamos esto en los vectores, ¿cierto? Un vector A, una componente en X, una componente en Y y un ángulo, que también lo asociábamos con trigonometría, que era la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y lo asociábamos con la regla de la Coca-Cola, ¿sí? Coca, Coca, HH, Coca, Coca, HH. Si nosotros lo vemos, pues seno, en este caso, es AY sobre A, o sea, co sobre h. En este caso, co, pues que sería a en y, ¿cierto? Y h, que sería la norma del vector a. El coseno, pues va a en x sobre la norma de a. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos pasar de aquí a acá, ¿sí? Sabiendo que esta partecita, pues será a en y, ¿cierto? Sería el cateto opuesto, lo mismo. Entonces podemos pasar esto a este lado de acá. Nos queda de esta manera. Seno de teta es igual a BI en Y sobre BI, ¿sí? Velocidad inicial en Y sobre la norma, la magnitud de la velocidad inicial. Y el coseno de teta será BI en X sobre la velocidad inicial. Ahora muy simple, vamos a despejar estas magnitudes, la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Lo único que tenemos que hacer en ambas ecuaciones es esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿sí? Lo vamos a pasar a multiplicar y nos queda estas cosas. De acá podemos decir que la velocidad inicial en Y es esto. De acá, la velocidad inicial en X es velocidad inicial coseno de teta. Sin embargo, sabemos que la velocidad inicial es constante,
¿sí? Es v en x. Por lo tanto, vamos a decir que esta ya es la velocidad en todo el tiempo de la trayectoria. Velocidad en x es igual a velocidad inicial coseno de teta. Esa no cambia en el tiempo, es constante. Ahora, miremos este GIF, ¿sí? ¿Cómo podríamos haber evitado ese accidente? Uno de los accidentes, pues obviamente hubiera cogido un ángulo menor, no se hubiera elevado tanto o hubiera tenido más velocidad. Entonces con el ángulo podemos hacer varias proyecciones, como por ejemplo, pues obviamente uno de 15 va a tener un recorrido menor, ¿cierto? Uno de 30 va a aumentar su recorrido en el eje horizontal. Uno de 45 da la máxima, ¿cierto? El máximo recorrido horizontal. Uno de 60, ¿cierto? Tanto hay recorrido horizontal como altura. Y uno de 75 va a dar una altura mucho mayor, pero un recorrido horizontal menor, casi igual al de 15. Por lo tanto, si quiero más altura, pues tengo que aumentar el ángulo. Si quiero más alcance, tengo que disminuirlo hasta los 45 grados, que sería el mayor alcance posible. Ahora, teniendo en cuenta las ecuaciones deducidas en las velocidades iniciales, ¿cierto? La velocidad inicial en y y la velocidad inicial en x, que son la misma velocidad en x, debemos plantearlas para encontrar las ecuaciones que desarrollen la teoría del movimiento parabólico. Tenemos en el eje horizontal, vamos a tomar la ecuación de posición final. Y en caída libre vamos a tomar las ecuaciones de velocidad en función del tiempo y altura en función del tiempo. Simplemente tenemos que hacer unos reemplazos sencillos. Por ejemplo, en la ecuación de posición final del MUR, ¿sí? Como es en X y no hay aceleración ni nada, pues vamos a reemplazar esta partecita, ¿sí? Esta partecita va a ser fundamental. Simplemente vamos a decir que la velocidad en X, que es esta que tengo acá en rojo, vamos a meter esto. Y que XY es igual a 0. O sea, esto se me va a cancelar. Es igual a 0. Ahora, en la otra ecuación que vamos a hacer, pues vamos a reemplazar esto de acá. Donde haya velocidad inicial en y, pues vamos a meter velocidad inicial seno de teta, ¿sí? Que sería acá y que sería acá. Sin embargo, en la segunda ecuación también vamos a decir que la altura inicial es 0, ¿sí? Esto se va a cancelar y va a ser igual a 0. Por lo tanto, me quedan estas ecuaciones de acá. La de posición en el tiempo, la de velocidad vertical o velocidad en y en el tiempo y la de altura en el tiempo. Esas tres ecuaciones son fundamentales para poder determinar la trayectoria del movimiento parabólico y los datos que nosotros necesitamos. Son tan válidas como esta. Es decir, que llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones que tenemos para nuestro movimiento parabólico. Ahora, no hemos hablado del tiempo. En caída libre habíamos dicho que el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en caer. Y como la caída libre es una de las bases del movimiento parabólico, pues esto también se tiene que cumplir en el movimiento parabólico. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Miremos nuestro gráfico, ¿cierto? Este ya lo habíamos analizado. Sin embargo, vamos a analizar este punto de acá, ¿sí? Donde la velocidad en y es 0, ¿sí? Este puntico de acá que estamos señalando. Ahí pasan tres cosas importantes. Primero, la velocidad en y es 0, ¿cierto? Segundo, se ha llegado a la mitad de la trayectoria, es decir, que la otra mitad tiene que ser igual por simetría. Si es igual por simetría, entonces el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en caer. Y lo último es que llegamos a un punto donde llega la altura máxima, ¿cierto? Ahora, como el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en caer, por lo tanto, 2 veces el tiempo de subida va a ser igual al tiempo
que tarda en toda la trayectoria. Y cuando se llega a toda la trayectoria, cuando se llega a ese punto, vamos a decir que llegó al alcance máximo, que lo denominamos con la letra R. Vamos a sacar una ecuación, la de velocidad en función del tiempo, velocidad vertical en función del tiempo. Vamos a ver esto y lo vamos a analizar acá. ¿Sí? Ahí es donde lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque pues esta velocidad final en y se convierte en 0 y me queda esta ecuación de acá. Si nosotros lo tenemos en cuenta, vamos a despejar este tiempo para poder hallar cuánto tiempo tarda en subir y llegar hasta acá. Como vamos a despejar ese tiempo, pues muy sencillo. Primero lo tenemos que dejar positivo. Esto que está negativo, al otro lado va a pasar positivo. Me queda así. Y ahora, la gravedad que le está multiplicando pasa a dividir. Y me queda así. Tiempo de subida es igual a velocidad inicial seno de teta sobre la gravedad. Teniendo en cuenta eso, a eso lo llamamos el tiempo de subida. Y el tiempo de subida es igual al tiempo de caída, por lo tanto, el tiempo total de toda la trayectoria es 2 veces el tiempo de subida. A ese tiempo total lo vamos a llamar TB, que significa tiempo de vuelo. ¿Sí? Si ustedes ven, pueden multiplicar 2 veces el tiempo de subida o multiplicar por 2 a la misma ecuación que está acá. ¿Sí? Es la misma ecuación. Bien, ahora, para poder hallar la altura máxima del movimiento parabólico debemos utilizar dos ecuaciones, tanto la de altura en función del tiempo como el tiempo de subida, que es el tiempo que tarda en llegar a esa altura. Recordemos la trayectoria y recordemos que la altura máxima se da ahí, en ese punto, y se va a llamar h. Vamos a utilizar esa ecuación que se llama altura en función del tiempo, ¿cierto? Y la ecuación de tiempo de subida. Lo único que voy a hacer es tomar estos tiempos, ¿cierto? Este tiempo de acá y este tiempo de acá, y voy a meter esto, este tiempo de subida. Es decir, lo que voy a meter es esta partecita de acá, tengo que incluirla tanto acá como acá, ¿sí? Lo voy a reemplazar. Por lo tanto, me queda esto. Velocidad inicial, seno de teta, que es este mismo, ¿cierto? Por el tiempo, que es esto, menos gravedad medios, mírenla acá, gravedad medios, que es esta partecita de acá, por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo es este mismo, ¿cierto? Velocidad inicial, seno de teta, sobre gravedad al cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es multiplicar. Velocidad inicial por velocidad inicial es como cuando nos dicen x por x, x al cuadrado. Entonces esto me va a dar velocidad inicial al cuadrado. Seno de teta por seno de teta da seno cuadrado de teta. ¿Por qué no digo seno de teta al cuadrado? Pues muy sencillo, porque simplemente la operación se indicaría en el ángulo. O sea, se supondría que el ángulo estuviera elevado al cuadrado y no es así. Sobre G, que está acá, sobre G, ¿cierto? Y acá ya veremos con la siguiente ecuación. Miren que me quedó esto mismo, me quedó acá. Ahora, gravedad medios está acá, si lo ven, y simplemente tenemos que distribuir el cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado, mírenla acá. El cuadrado al seno, entonces seno cuadrado de teta, y el cuadrado a la gravedad, también gravedad al cuadrado. Ahora, si nosotros lo miramos, una gravedad multiplicando y una gravedad dividiendo se cancela y solamente me queda una gravedad viviendo. Por lo tanto, me queda esto mismo igual y simplemente pues como acá no hay nada, pues le dejo un 1.
velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de teta, sobre gravedad. Y si ustedes lo ven, esta partecita de acá, este paréntesis de acá, ¿cierto? Lo vamos a llamar naranja, ¿sí? Y es igual a esto. Yo sé que no hay naranjas cuadradas, pero pues, ¿qué hacemos? Este también se llama naranja. Si ustedes lo ven, es igual esas dos. Entonces yo digo naranja menos media naranja. A una naranja le quito media naranja, pues me queda media naranja. Y a eso se le llama altura máxima, ¿sí? H, altura máxima. Ahora pues nos falta otra magnitud que se conoce como alcance máximo. Para ella necesitamos dos ecuaciones, la de posición en función del tiempo y la de el tiempo de vuelo, ¿sí? Para hallar el alcance máximo de R, pues necesitamos esta posición en función del tiempo y el tiempo de vuelo. Lo mismo, en este pedacito yo simplemente voy a meter esto, es decir, esto de acá, esta parte 2bi seno de teta sobre gravedad, va a venir a reemplazar este tiempo y me queda así, ¿cierto? Lo vamos a incluir ahí. Ahora tenemos que hacer factorización, velocidad inicial por velocidad inicial, pues velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? Seno por coseno, no, yo no puedo hacer nada con eso, no me da ni tangente, ni cotangente, ni nada de ello, solamente me queda seno por coseno, sobre gravedad, sobre gravedad. Y a eso se le conoce como la ecuación de alcance máximo. Esa es nuestra ecuación de alcance máximo. Con esto ya podemos determinar todas las ecuaciones de movimiento parabólico. Estas son todas las ecuaciones de movimiento parabólico. Pero obviamente como ustedes ya están copiando en su cuaderno, son súper diligentes, súper pilos, porque en algún momento yo diré, ay no, mándenme las fotos de todo lo que hemos copiado, todo lo que hemos visto en virtualidad, todas las diapositivas, pues obviamente ustedes las tienen. O sea, es que eso no demora sino tomar las fotos y ya. Por ende, estas son las ecuaciones que tenemos de el movimiento parabólico, todas las que necesitamos. Si ustedes lo ven, en todas hay dos factores importantísimos, la velocidad inicial y el ángulo. Está en todas, la velocidad inicial y el ángulo. La velocidad inicial y el ángulo. La velocidad inicial y el ángulo. ¿Sí? En todas está esas. Otro factor que aparece es la gravedad, pero sabemos que la gravedad es constante, no necesitamos hallarla. Siempre está la velocidad inicial y el ángulo. Velocidad inicial, acá está elevada al cuadrado, y el ángulo, velocidad inicial y el ángulo. Por lo tanto, a esos dos datos se les conoce como los datos generatrices. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de ellos dos puedo tener la trayectoria que yo necesito en el movimiento parabólico. ¿Sí? Son los datos más importantes que aparecen en todas las ecuaciones. Si tenemos esos dos, podemos hallar todo lo que nosotros querramos en el movimiento parabólico. Entonces vamos a ver los ejemplos. ¿Sí? En el nivel básico vamos a ver que nos van a dar la velocidad inicial y el ángulo. ¿Listo? O sea, ese va a ser el nivel más básico y el que vamos a estudiar en este momento. Vamos a ver, en los Olímpicos, un deportista que practica lanzamiento de martillo, como lo ven en el GIF, suelta su proyectil con una velocidad de 25 metros por segundo con una inclinación de 35 grados. Halle su tiempo de subida, tiempo de vuelo, altura máxima y alcance máximo. Además, su posición a los 1 y 2 segundos respectivamente. Listo, vamos a comenzar a mirar las ecuaciones y vamos a mirar nuestros datos. Nos dicen que una velocidad de 25 metros, o sea, esa es la velocidad inicial, y el ángulo de 35. Cuando nos dan velocidad y el ángulo, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Solamente se reemplazan los datos, ¿sí? Como en el nivel básico. Entonces vamos a hallar
tiempo de subida. Tiempo de subida pues se hace con la ecuación de tiempo de subida. Velocidad inicial, seno de teta sobre gravedad. Y como lo ven, simplemente reemplazar. Velocidad inicial, 25, seno de 35 sobre 9,8, que es la constante de gravedad. Hacemos eso en calculadora y nos da 1,46. Para poder hallar el tiempo de vuelo, aún más fácil, simplemente tengo que multiplicar por 2 al tiempo de subida, o sea, 2 por 1,46 da 2,92. Ahora, vamos a hallar h, ¿cierto? H lo hallamos con esta ecuación de acá, como lo ven planteada acá. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre 2g. Acá ustedes me dirán, pero bueno, acá velocidad inicial, bueno, listo, 25 al cuadrado. Seno de 35 elevado al cuadrado, ¿por qué el cuadrado está ahí? Porque acá actúa un paréntesis, ¿sí? Si ustedes no le meten ese paréntesis, la calculadora pretendrá elevar al cuadrado el 35. Si le meten el paréntesis, eleva al cuadrado lo que está dentro del paréntesis, que es lo que necesitamos. ¿Listo? Es la única vez que voy a explicar esto para la calculadora. O sea, es muy sencillo. Sobre 2g, pues obviamente la gravedad, 9,8, y eso da 10,49. El otro, me dicen que hallar r, y tengo que hacerlo con esta ecuación. Ya hallamos h, r. R me da 2, velocidad inicial, seno de teta, coseno de teta sobre gravedad. Reemplazamos. 25, que es la velocidad inicial, que se va a elevar al cuadrado. Seno de 35, coseno de 35 sobre 9,8. Eso es muy sencillo. 2 por 25, seno de 35, coseno de 35, le dan igual. Y después lo dividen por 9,8 y eso les da 51,73. Ahora les quiero mostrar cómo si es un verdadero lanzamiento de bala. Mírenlo acá. Lanzamiento de martillo. Si lo ven, llega bien alto y tiene que tener una técnica de giro y todo. Bien, veamos las ecuaciones para poder saber qué nos preguntaban. Nos preguntaban la posición y la altura a los 1 y 2 segundos. Por lo tanto, vamos a ver la posición primero. Pues obviamente con la ecuación de posición en función del tiempo. Vamos a verla a los 1 y 2 segundos. Es decir, tengo que reemplazar t por 1 y 2 segundos. En un segundo, pues obviamente la posición final en un segundo, es decir, el tiempo acá va a ser un segundo. Voy a ver, velocidad inicial que es 25, coseno de 35, lo escribo así en calculadora, por 1, pues no es necesario, ¿cierto? Me da 20,47. Ahora, en 2, pues será lo mismo, 25 coseno de 35, pero ese sí lo multiplico por 2 y me da, bueno, el resultado de 25 coseno de 35 igual, pues ya sabíamos que me daba 20,47 por 2, pues me da 40,95 metros. Ahora la altura sí tiene una ecuación diferente, ¿cierto? Que es esta de acá. Esa sí se ve afectada por la gravedad, igual que en la caída libre. Vamos a ver en un segundo, pues obviamente reemplazo los tiempos en un segundo. Esto es simple, 25 seno de 35 por 1, pues da 25 seno de 35. Y acá menos 9,8 por 1 al cuadrado. Acá sí hay un problemita, pero pues por el momento que es 1 no hay tanto problema. 1 al cuadrado da 1. 1 por 9,8 pues da 9,8. 9,8 sobre 2 da 4,9. Entonces, esta parte de acá, menos 4,9, eso da 9,43. Ahora en 2 segundos hago lo mismo, pero pues acá ya tengo un 2, ¿cierto? Entonces, esto que me dio acá por 2 y mantengo el resultado. Y después 2 al cuadrado que da 4, dividido 2, pues da 2. 2 por 9,8 da 19,6. El resultado de acá, ¿cierto? Menos 19,6 da 9,7 metros. Y esas son las respuestas. Ahora, hay un incendio en un quinto piso.
ubicado a 17 metros de altura. El piso, o sea, el piso del quinto piso está a 17 metros de altura y el techo a los 20 metros. Cuando los bomberos llegan, comienzan a apagar el incendio y generan una presión en el agua donde el agua saldrá a 28 metros por segundo y calculan un ángulo de elevación de 40 grados. ¿Será que el bombero logra impactar el incendio? ¿Y en qué lugar estará ubicado el bombero del edificio? Más o menos así son nuestros bomberos colombianos. No, mentira, son héroes de todas formas. Bien, entonces, miremos y analicemos esto. Digamos que este fuera el edificio, ¿sí? Y aquí estuviera el incendio, así. Bueno, ustedes saben que yo dibujo muy bien y mejor en estos programas. Ahora, el bomberito está por acá, ¿sí? Y voy a cambiar la pluma para dibujarle la manguera. Él va a dibujar así y la gracia es que haga esto. Con un ángulo que dijeron que es de 40 grados, ¿cierto? Si no hubiera el edificio, pues esto haría esto. Bueno, ¿cierto? Una parábola. Pero va a impactar en la máxima altura. La gracia es que ellos lleguen a la máxima altura y pues ahí comience a descender el agua, ¿sí? Para que no rompa nada y pues, bueno, en fin. La gracia es que desde ahí apague eso. Ahora, lo que me dicen es, ¿cómo decirlo? Como de que, ¿será que logra impactar? O sea, de aquí a acá, ¿será que logra impactar el chorro de agua dentro de este rango? Por lo tanto, lo que tengo que hallar es esto, ¿sí? Y esa parte la llamábamos H, la altura máxima, ¿cierto? Entonces, que aparezcan nuestros datos y las ecuaciones. Voy a cambiar la pluma a rojo otra vez y voy a utilizar el resaltador. Recordemos que tenemos la velocidad inicial a 28 metros por segundo y que el ángulo está a 40 grados. Ahora, lo primero que tenemos que hallar es h, ¿cierto? La altura máxima, porque ¿a dónde puede pegar? ¿Hasta dónde puede pegar con ese ángulo? O sea, la máxima altura. Entonces, h va a ser igual a velocidad inicial, seno cuadrado de teta sobre 2g. Reemplazamos los datos, pues ya sabemos que la velocidad inicial es de 28 metros, el ángulo es de 40 y la gravedad, que es una constante, 9,8. Esto me da 18,97 metros, es decir, que sí logra impactar. ¿Por qué? Pues porque 18,97 está entre 17 y 20. ¿Sí? Logra impactar en el piso como tal. Ahora, para poder saber en qué lugar está, pues técnicamente lo que me piden hallar es esta distancia de aquí a acá. ¿Sí? Esa distancia de ahí a allá, ¿cómo la voy a hallar? Pues con el tiempo. Primero el tiempo que tarda en subir. ¿Sí? Ese tiempo que tarda en llegar hasta allá. Y a eso se le llama el tiempo de subida. Hallamos el tiempo de subida. Reemplazamos los datos. Velocidad inicial es 28, el ángulo 40 y la gravedad 9,8. Simple. 28 seno de 40 igual, tanto me da, dividido 9,8 da 1,83 segundos. Ahora, para poder saber eso, saber en dónde está, pues yo voy a poner esta ecuación de posición en el tiempo y voy a poner ese tiempo con 1,83 segundos. Reemplazo los datos, 28 coseno de 40 por 1,83 segundos, eso me da 39,25 metros, o sea, casi alejado 40 metros del incendio, porque pues ustedes saben que digámoslo así, esas estructuras pueden colapsar, se pueden caer, etcétera, puede haber varios factores. Entonces ellos tienen que tener una distancia para pagar, a menos de que hayan personas, pues ellos ingresan. Bien, vamos a ver en un deporte que se ve mucho en las parábolas, que es el béisbol, ¿sí? Así de perfectamente ejecutado como lo vemos en el GIF.
Miremos en el béisbol. Un jardinero de béisbol en un entrenamiento quiere ponchar en home, o sea, en la base donde está el catcher, donde se anotan las carreras, a un corredor después de un bateo de un jugador contrario. Se calcula que el lanzamiento de la bola viaja a 30 metros por segundo, o sea, esa va a ser la velocidad inicial, con un ángulo de 23 grados. ¿Sí? O sea, el jardinero, que son los de atrás, los que recogen las bolas que van muy lejos, usualmente son los que tienen mejor brazo para las longitudes, para que pueda llegar la bola más rápido y poder poncharlos, para que alcanzara a llegar la bola home. El tiempo que tarda el corredor de la tercera base es de 4,5 segundos. Recuerden que es para comparación, no me dice nada ahí. Teniendo en cuenta lo anterior, la anterior información, calcule cuánto tiempo tardará la bola en recorrer desde el jardinero a home. O sea, el tiempo que tardará. Y si será ponchado o no. ¿Será ponchado? Es una de las preguntas. ¿Qué velocidad posee en 1,5 segundos y a qué distancia se encontrará el jardinero de home? Son varias preguntas, ¿no? Sin embargo, vamos a comenzar a mirarlas. Que aparezcan las ecuaciones y aparecen nuestros datos. Sabemos que los datos generatrices son velocidad inicial y el ángulo. Con tal de que tengamos eso, vamos a tener todas las magnitudes. No va a haber ninguna que nos vaya a faltar. Y ni siquiera tenemos que despejar porque pues ahí van a estar. Solamente es interpretarlas. Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto tiempo tardará la bola en recorrer desde el jardinero home? Para poder entender esto, pues simple, vamos a hacer un dibujito. Digamos que este es el jardinero, así bien bonito, ¿cierto? Y home, que usualmente tiene como un pentágono. Acá está el catcher. Bueno, digamos que lo estaba haciendo la gorrita. Tan y tan, ¿sí? Lo que hace el jardinero es lanzar la bola hasta el catcher. Y todo ese tiempo que tarda, pues va a ser este tiempo de acá, ¿cierto? El tiempo que tarda en recorrer todo eso. Por lo tanto, el tiempo que estamos buscando es el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tiempo que tarda en dar todo el recorrido. Entonces vamos a ver el tiempo de vuelo. Y es muy sencillo porque simplemente es reemplazar. Este nivel es muy fácil, es reemplazar los datos. 30 metros por segundo, el ángulo 22 grados sobre 9,8, eso da 2,29. En este caso la embarré, pero no importa, ¿cierto? Ustedes me entenderán que uno es humano. Ustedes también son humanos, pero no la pueden embarrar en un examen. Segundos. Sí, 2,29 segundos. Ahora, ¿logra poncharlo? Claro, porque pues si el corredor dura 4,5 y la bola llega en 2,29, el catcher tiene 2 segundos para coger y poncharlo. ¿Sí? Y pues eso no demora nada. Ahora, ¿qué va a pasar? La tercera pregunta me dice, ¿qué velocidad poseen 1,5 segundos? ¿Sí? Para poder hallar la velocidad, no solamente tenemos que hallar una de las velocidades, la velocidad horizontal, sino también la velocidad vertical. Vamos a hallar la velocidad horizontal, que es v en x, que es esta de acá, pero también tenemos que hallar la velocidad en ese tiempo, que es esta de acá. No podemos hallar esta, la velocidad inicial no, ¿sí? No nos interesa por el momento, ¿sí? En este momento no nos interesa, pero es una ecuación que debemos tener ahí planteada. Si nosotros lo tenemos en cuenta, ¿sí? Pues simplemente será multiplicar 30 coseno de 22 y eso me da 27,81. Ahora, en la velocidad vertical, si tenemos un calculito un poquito más difícil. Acá es 30 seno de 22, ¿cierto? Menos 9,8 por 1,5.
¿sí? Esto lo pueden hacer entre paréntesis. Abren un paréntesis nada más. 30 seno de 22 menos 9,8 por 1,5. Igual, cierran el paréntesis igual, y eso les da menos 3,46. Ahora, tengo velocidad en X y tengo velocidad en Y. ¿Cómo se halla la velocidad total? Pues por medio de un pitagorazo, ¿cierto? Y el pitagorazo ahí está. Simplemente los datos, 27,81, que será la velocidad en X, que está acá y se eleva al cuadrado, y la velocidad en Y, que es esta, de acá, se va a reemplazar acá, menos 3,46, que se va a elevar al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado, pues obviamente menos por menos da más. Me dan estos resultados. 27,81 al cuadrado da 773,39 y menos 3,46 al cuadrado da 11,97. Ahora, sumamos y sacamos raíz cuadrada y eso me da 28,02. Esa es la velocidad que tiene la bola a los 1,5 segundos de soltarla el jardinero. Ahora, la última pregunta me dice, ¿a qué distancia se encontrará el jardinero? ¿Cierto? De home. O sea, esa distancia la llamamos R. Acuérdense que esa distancia es esta de acá, ¿sí? Esa es la distancia R. Entonces vamos a hallar R, simplemente reemplazar de otra vez, y eso me da 63,79 metros. Y listo, muchachos. Este es nuestro taller de repaso, 3 punticos para que ustedes lo vean. Uno es de un cañón que dispara un proyectil, el otro es de una bala humana y el último es de un cuerpo que ustedes tienen que calcular todo, tanto a los 45 grados como a los 60 grados. ¿Sí? Deben hacer el doble cálculo a los 45 y luego a los 60 de todas las magnitudes que se le dan. El tiempo de subida, el tiempo de vuelo, la posición y la altura y la velocidad a los 1 y 2 segundos, su altura máxima y su alcance máximo. ¿Sí? Todo ello lo tienen que hacer con 45 y luego lo hacen con 60 para saber cuánto les da. Recuerden que tratamos de hacer retroalimentación en nuestras clases de Zoom. Y pues muchachos, espero que todos puedan cumplir con la actividad y que la verdad estén siendo muy felices a pesar de todo, compartiendo en familia, tratando de no pelear, tratando de llevar estas cosas lo más suave posible. Se les quiere y recuerden que el objetivo es que nos graduemos. Nos vamos a graduar. Ustedes son la prom 2021, si es que no cancelan el año. No mentiras. Eh, Recordemos que todo esto es para bien. Bueno, con tal de que haya salud, el resto no importa. Chao muchachos, se cuidan.